Jonás capítulo 1, verso 6, en esta serie de sermones del libro de Jonás. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, esto nos dice el Señor a cada uno de nosotros esta mañana. ¿Qué tienes, dormilón? Amén. Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Amén. Habíamos dicho la semana pasada, hablando un poco de la tormenta tremenda que se había levantado en este mar. El viento azotaba la nave, las olas, no era una... Entendemos del texto que no era una tormenta menor, dado que los marineros, hombres avesados, que no le temen a nada y que en más de alguna oportunidad en su vida de marineros se habían enfrentado a muchos tipos de tormentas, pero esta no era una tormenta menor, dado que ellos mismos sintieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y estuvimos viendo ahí cómo en la imaginación de la mente desviada, caída de los hombres, cada uno se imagina, valga la redundancia, un propio Dios, ¿cierto? Que no es el Dios personal que nosotros conocemos, que trata con sus criaturas, sino que es un Dios personal en el sentido de que se acomoda a sus requerimientos, ¿no? Entendemos que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, como lo decía muy bien el gran exegeta Juan Calvino. Y estuvimos viendo todas esas cosas que han ido aconteciendo en este bendito llamado que Dios le hace a Jonás a ir a proclamar a Nínive, esta gran ciudad, el mensaje divino. Pues en medio de esa tempestad habíamos visto la semana pasada también que Jonás había llegado a tal punto su rebeldía frente al llamado de Dios que lo había cegado y lo había puesto casi insensible, al punto que él lo primero que hizo, sabiendo que iba huyendo de la presencia de Dios, buscó el lugar más oculto de la nave y allí se echó a dormir. Pero ese sueño que él tenía no era un sueño apacible, dado que en su corazón su propia conciencia lo incomodaba, tenía un mensajero de Dios que lo estaba incomodando. Y de hecho queda registrado en que él mismo pone en orden absoluto las cosas que estaban aconteciendo, sucediendo, de manera que parece que con un ojo dormía y con el otro vigilaba lo que estaba pasando. No obstante, el patrón de la nave, ¿cierto? O el dueño o el capitán se da cuenta de esta situación y baja y lo incomoda con sus palabras, lo despierta, lo lleva a la situación. Esto nos habla mucho acerca de nuestra conducta, principalmente. Nosotros que profesamos una religión, nosotros que profesamos una fe, ¿cierto? Cuando nuestra conducta es vista por los demás, generalmente si esa conducta no está de acuerdo a la fe o a la religión que nosotros estamos profesando, se nos va a ser echada encima o se nos va a ser sacada en cara. Muchas veces nos ha tocado vivir que la gente externa, la gente que no practica o no confiesa nuestra propia fe, nuestra propia religión, nos ha incomodado con sus palabras porque nos ha puesto en estrecho respecto de lo que nosotros profesamos o predicamos. Y este es uno de los casos claros. Aquí el patrón de la nave se le acerca y le dice, ¿qué tienes, dormilón? ¿Cierto? Nos habla mucho también a nosotros cuando hacemos cosas que están exentas o fuera de lo que nosotros predicamos o profesamos, y de pronto viene alguien, un gentil, un pagano, y nos tira por carta, ¿cierto? O nos hace ver, bueno, y tú no eres evangélico, tú no eres creyente, tú no eres reformado, y estás haciendo esto o aquello. Bueno, la actitud de Jonás ya la conocemos, él está ahí entregado absolutamente a la ligereza,
ya no le interesa nada. A tal punto llega su endurecimiento frente a Dios que está en una posición de no importarle absolutamente nada. Mientras que las otras personas están deshaciéndose de lo más preciado que llevaban, de las mejores mercaderías, con tal y a fin de salvar su vida. Porque eso es lo último que aprecia el hombre, ¿no? Pero a Jonás parece no importarle y no interesarle nada. Y de ahí la pregunta: ¿qué tienes, dormilón? Buena es esa pregunta que nos hacen esta mañana el Señor. ¿Qué tienes, dormilón? Porque ya habíamos dicho la semana pasada que el endurecimiento viene a veces de forma tan particular que nosotros nos olvidamos absolutamente de todo, poniéndonos en la posición más displicente. Levántate. Mire cómo viene de afuera, viene esta indicación. Levántate. Parece que es un llamado de atención y que es oportuno porque es en el momento adecuado en el que Jonás requiere que tenga una reacción. Como Dios usa instrumentos a veces que nosotros no califican para nosotros. Dios toma personas, Dios toma medios en los cuales Él nos trae el mensaje y nos habla que para nosotros muchas veces a nuestros ojos no califican. Porque generalmente, y sobre todo en el día de hoy, la gente está esperando una expresión casi mesiánica para que puedan creer que realmente es Dios que le está hablando. No obstante, Dios toma estos medios. Si al profeta Balaam, Dios tuvo que abrir la boca de ese animal mudo, esa mula, que le dijo: ya, para, me has golpeado tantas veces, ¿no estás viendo que el ángel de Jehová está frente mío y yo no puedo seguir avanzando? Pero la locura del profeta lo llevaba en un enceguecimiento desenfrenado a fin de obtener el precio de la iniquidad, el premio, el galardón que le ofrecía el pecado. Asimismo, Jonás, enceguecido, endurecido, se ha echado a dormir en el fondo de la nave. Y mientras cada uno clamaba al Dios que ellos se imaginaban, ahora ha llegado a tal desesperación, porque sabemos que los ídolos del mundo nada son, y no hay Dios ninguno, sino solo un Dios único y verdadero, que es nuestro Dios, el Dios creador de todas las cosas y dador de la vida. Y ha llegado a tal punto la desesperación, viendo que la respuesta de los dioses, como bien decía el profeta Elías, ¿cierto? Cuando se reía de aquellos que estaban, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, les decía a ellos: clamen a sus dioses más fuerte, a lo mejor están durmiendo y no lo escuchan. Bueno, aquí parece que la situación de cada uno de los dioses de estos marineros era la misma. Parece que estaban durmiendo junto con Jonás, porque la tempestad seguía azotando el barco y ellos estaban a punto de perder su vida. Entonces el patrón de la nave dice: ya, bueno, no, este no despierta y no hay marinero, tal vez a quien le haga caso, voy a ir yo personalmente y le voy a decir: ¿qué tienes, dormilón? Levántate. Es decir, Dios tomando este hombre para que a ver si Jonás reacciona. Qué bueno es cuando Dios toma personas que no califican a nuestros ojos para decirnos la realidad que estamos viviendo. Ahí hay dos cosas importantes. Vimos que a veces nuestra conducta no va de acuerdo a lo que profesamos y generalmente se nos viene abiertamente y nos echan por carta o nos reprochan nuestra actitud, ¿cierto? Y por otro lado, esta situación de que Dios a veces toma personas, medios, que son poco usuales, que son poco calificativos para nosotros, según nuestra percepción de las cosas, pero es Dios que nos está hablando. A Job le habló desde un torbellino. ¿Se da cuenta cómo es la voz de Dios? A Elías, el profeta del terremoto, del fuego, le habló en un silbo apacible y lo llevó a una cueva. ¿De qué manera nos habla Dios? De las maneras más extraordinarias.
lo importante es que el mensaje de Él nos hace reflexionar. Y nos pone en la situación de reconocer nuestro pecado. ¿Qué tienes, dormilón? ¿Te has adormecido? ¿Estás durmiendo? ¿Estás poco susceptible a lo que está aconteciéndote? Mira que esto que se está manifestando es fruto de tu desobediencia, por la cual ha venido la ira de Dios. Levántate y clama a tu Dios. Estas son las palabras del patrón de la nave. Levántate y clama a tu Dios. Quizá, dice, Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Aquí hay cosas interesantes en el sentido de que habíamos dicho que cada uno de los hombres tiene conocimiento de que hay un Dios soberano y creador, y que en el cual por medio de su providencia va gobernando las situaciones del mundo, ¿correcto? Y entendemos que también Él está diciendo, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El texto nos pareciera indicar claramente que la percepción de Dios que tiene este hombre no es la que va guiada por la fe verdadera. Ya habíamos dicho la semana pasada que de la única manera en que los hombres se dirijan correctamente al Dios verdadero es que el mismo Dios santo nos dirija por su mano a conocer la fe, que nos es dada por Él mismo y que nos lleva a conocerle a Él. Si el hombre no es guiado por la mano de Dios, a Dios mismo, es imposible que el hombre le conozca. Entonces, cuando el patrón de la nave le dice a Jonás, levántate, clama a tu Dios, él no tiene en consideración al Dios verdadero. Está haciendo nada más que lo mismo que hacían los otros marineros. O sea, nosotros ya hemos clamado a nuestros dioses, ahora clama a tu Dios. Tal vez ese Dios que tú profesas o que puedas tener, tal vez Él tenga compasión de nosotros y haga misericordia y no perezcamos. Aquí la palabra hebrea se traduce como Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros o haga brillar. Ese es el verbo que se ocupa aquí. Es en el sentido, esta palabra en muchas ocasiones en las Escrituras se muestra como en sentido de que Dios hace misericordia. Cuando Dios hizo resplandecer su rostro sobre nosotros. Pero por el contexto tenemos bien claro que este patrón de la nave no está en manera alguna refiriéndose al Dios triuno, al Dios creador, al Dios verdadero. No obstante, estas palabras han resonado en los oídos de Jonás como la voz de un trueno, como la voz potente de Dios en que cuando viene directamente a nuestro corazón nos hace temblar, nos hace reflexionar y nos hace despertar de nuestro letargo. Aquí Dios nos dice en esta mañana, ¿qué tienes, dormilón? Y es un llamado de atención a la iglesia, porque la iglesia se ha ido a lo más profundo de la nave en medio de esta tempestad que azota esta humanidad, esta sociedad en la cual nos ha tocado vivir, y estamos viendo como casi adormecidos cómo la humanidad se precipita en una decadencia absoluta. Estamos viendo cómo en estos días la nación que es un referente para el mundo entero, como lo es Estados Unidos, ha aprobado el matrimonio igualitario de homosexuales en todos sus estados. México ha cedido a lo mismo en todos sus estados. Y ayer en las noticias los dirigentes y gobernantes chilenos hacían alusión a que es un referente para las otras naciones el que Estados Unidos haya aprobado el matrimonio homosexual. Ayer lo hacían ver en la marcha por el orgullo gay. Y esa es la tormenta que está azotando al mundo entero, mientras aquellos que debemos tener el mensaje vivo, el testimonio, ir y proclamar el mensaje que Dios nos ha dado a una ciudad populosa en extremo, grande y pecaminosa, estamos durmiendo al interior de la nave. Nosotros somos los enviados en este medio
a poner el mensaje que Dios nos ha enviado a decir. Pero la iglesia está en una suerte de letargo, de endurecimiento, esperando recibir una voz casi mesiánica que los despierte. Bueno, la voz viene en esta mañana y dice: despiértate, dormilón, levántate, clama a tu Dios, quizás Él tenga misericordia, porque estamos viendo cómo las bases de esta sociedad están siendo quebrantadas absolutamente. Y si las bases y si los pilares fuesen destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Bueno, debemos clamar a Dios. Y aquí, anoche mismo veía en las noticias un hecho que realmente me estremece. Porque estamos viendo cómo la sociedad se está destruyendo. Estamos viendo cómo la sociedad va en el camino de perdición, que es el cumplimiento nada más de las Escrituras, ¿cierto? El avance escalonado del pecado, como lo dice Romanos capítulo 1, ¿cierto? De pecado en pecado, de destrucción en destrucción. El mundo va en esa dirección, pero nosotros estamos en medio de este mundo para advertirles que hay un Dios de misericordia, que hay un Dios verdadero, que va a juzgar a cada uno de los hombres según sus actos, pero que también está Jesucristo, el mediador, quien puede reconciliar al hombre con su Creador. El mensaje de misericordia viene de la mano del mensaje de juicio, el que expone al hombre a la condición verdadera en la cual se encuentra frente a un Dios santo. Y viendo el hombre que no tiene manera alguna en sus propios medios de ser salvo, pueden recurrir a la cruz de Cristo. Ahora, veía yo en las noticias que se está erigiendo en nuestro país el 8º templo más grande de la fe Bahá'í. La fe Bahá'í. Y es interesante, ¿por qué? Porque hay 8 de estos templos son en extremo grandes, son puntos de referencia para los turistas en todo el mundo. Y es interesante porque la fe Bahá'í, cuyo fundador es Abdul Bahá, o conocido también como Bahá Yah, que es el último receptor de la gracia divina, por decirlo, o un hombre iluminado, o la manifestación de Dios para estos últimos tiempos, según su fe, esta fe reúne y aglomera a todas las religiones del mundo sin discriminación. ¿Y por qué es preocupante? Porque ellos, como religión, es la segunda religión con el crecimiento más extenso en los últimos tiempos, reuniendo más de 7 millones de seguidores en el mundo entero. Y ellos tienen presencia en la ONU y en la UNICEF como consultores. ¿Qué le parece? 3 de las bases principales de su fe es la unicidad de Dios o la unidad de Dios. Ellos son una religión monoteísta, pero no creen en un Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos creen en la unidad de Dios, en la unidad de la humanidad y en la unidad de la religión. Una sola religión. En sus doctrinas o sus planteamientos está el tener un solo lenguaje en toda la humanidad, un solo gobierno en toda la humanidad. Ellos no discriminan condición social, están en desacuerdo de la pobreza extrema y de la riqueza extrema. O sea, ellos quieren un balance equilibrado para todo el mundo, porque después de este momento de oscuridad momentáneo que estamos viviendo, según ellos, viene un momento de luz, ¿cierto? Un crecimiento en el fondo espiritual, según ellos, y de paz en todo el mundo. Así que nos encontramos, no podemos decirlo, ¿cierto?, de manera
fehaciente, pero es sin duda un estereotipo del gobierno del anticristo. No es otra cosa, está claro. Una sola fe, una sola religión, un solo idioma, un solo gobierno, que estructurará las creencias de todo el mundo. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Están como Jonás, al interior de la nave, durmiendo. Porque ha rehuido, porque ha escapado, porque ha encontrado que el llamado que Dios le ha hecho es difícil. No va a tener éxito. De ahí que la religión evangélica al día de hoy haya cambiado tanto su sermón, haya variado tanto en su doctrina, en sus bases, porque se ha ido acomodando al mundo, se ha ido acomodando a las disposiciones de los hombres para hacerles agradables a ellos, a fin de que la religión evangélica y el Dios cristiano sea agradable al mundo, sea un Dios permisivo, sea un Dios que todo lo acepta. Entonces se ha desdibujado la personalidad divina. Y la gente hoy día no teme a Dios, porque ellos han acomodado a Dios al patrón de la nave, al mundo. Clama a tu Dios. Tal vez ese Dios que tú proclamas tenga de nosotros misericordia. El llamado en esta mañana que Dios nos hace es a ver estas situaciones que estamos viviendo y despertar del letargo, salir del fondo de la nave. No me voy a adelantar en lo que sigue del texto, en el sentido de que quisiéramos que Dios nos tomara y nos echara a las aguas y que un pez nos tragara, porque tal vez muy pocos de nosotros estaríamos dispuestos a hacerlo. No obstante, es menester que despertemos. Aquí hay una voz que nos está diciendo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Él no tiene idea de lo que está diciendo, pero para nosotros tiene sentido. Es decir, lo que está aconteciendo, no solamente el movimiento homosexual que está creciendo de manera increíble en este último tiempo, sino que ahora me llama profundamente la atención de este templo gigantesco que se está construyendo en Peñalolén, donde también hay otro profeta que nosotros conocemos, es el profeta Peñalolén, que es un loco, cierto, fornicario, adúltero, que tiene no sé cuántas mujeres, tomando entre ellas niñas menores de edad. Es un pederasta. Lo único que esta fe Bahá'í no acepta entre sus filas a los homosexuales ni el matrimonio igualitario. De alguna manera va a tener problemas con todo este tipo del gobierno, y además también rechaza a la pederastía. Pero sabemos que todo lo que no es verdadero y en la naturaleza pecaminosa del hombre, estos pecados siempre existirán. Ahora, el tipo de doctrina que ellos apuntan es, como les decía, es a la igualdad en todas las cosas. Es un equilibrio en todas las cosas. Su texto es el Kitab Iqdad, si no me equivoco. Todos estos nombres medio enredados, ya los vamos a ver después con más calma. El Kitab Iqdad, si no me equivoco, o las palabras ocultas, los 7 valles y los 4 valles. En el fondo tienen una relación íntima con las religiones orientales, como lo es el budismo, ¿cierto? Y como lo es las religiones musulmanas. Ellos oran en dirección, una vez al día, oran en dirección a la tumba de Baha'u'lláh, que es la manifestación de Dios para estos tiempos. Ellos creen en una revelación de Dios progresiva. Dios ha ido revelando en estas personas iluminadas, al igual como lo hace el budismo, en este caso Moisés, ¿cierto? Gautama Buda, Jesucristo, entre otros, y
Bajá ya, que es su profeta y la manifestación de Dios para estos últimos tiempos. Entonces es interesante cómo estas señales están pasando frente a nuestros ojos, pero nosotros no le damos importancia, porque la iglesia está durmiendo. La iglesia se ha ido a meter al interior de la nave, mientras la tormenta se ha levantado y nosotros estamos rehuyendo a tomar el mensaje que Dios nos ha dado y a exponerlo. Así que en esta mañana el mensaje de Dios viene por medio de este hombre. Es el mundo entero, hermanos. Son las circunstancias que, si bien ellos no están clamando al Dios verdadero, son esas circunstancias, esos acontecimientos que se levantan como la voz del patrón de la nave fuertemente a los que tenemos la luz, a los que conocemos al único Dios verdadero, y nos están diciendo en esta mañana: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, tal vez el Dios a quien tú sirves tendrá misericordia de nosotros. Es decir, debemos tomar el arado y hacer la obra que Dios nos ha enviado a hacer, porque el tiempo es corto y porque Dios nos ha llamado simplemente a predicar el Evangelio y a ser discípulos en todas las naciones. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro trabajo. Y a eso Dios nos ha llamado, aun cuando sea muy difícil, aun cuando no tengamos éxito, como es el sentido que le da hoy día el evangelicalismo, el exitismo que existe entre las filas evangélicas, que si tú no estás lleno de personas, que si tu templo no está repleto de gente, no importa que sea gente sin cambio, no importa que sea gente pecadora, que no conozca a Dios, con tal que la iglesia esté llenita y que el domingo tengan una reunión relajada, que les adormezca su conciencia, está todo bien. No, el mensaje que Dios ha puesto en los labios de Jonás es un mensaje incómodo, es un mensaje de juicio, es un mensaje que llama a la gente al arrepentimiento, y es ese mensaje el que, a la vista de este mundo y a la vista de muchos evangélicos, no es un mensaje fructífero y no es un mensaje de éxito. Pero nosotros no debemos huir. Ya hay muchas personas, sobre todo en los círculos reformados, que se han entregado al secularismo y a la teología ancha, han abandonado su llamado, han abandonado la fe que nos ha enviado Dios a defender. Ahora es menester que nosotros miremos que la voz de los acontecimientos, de los hechos que están golpeando nuestras mejillas, es la voz del patrón de la nave, que nos está diciendo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Es tiempo de orar, es tiempo de clamar a Dios, es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de dejar nuestras rebeldías, es tiempo de dejar nuestras niñerías, es tiempo de humillarnos ante nuestro Dios, porque sabemos nosotros que Él es el único Dios verdadero y que no hay Dios en este mundo con D minúscula que pueda ayudarles a ellos que están perdidos. Nosotros no sabemos cuántos y quiénes son los escogidos de Dios. El número solamente le pertenece a Él. Él sabe quiénes son y Él los traerá. Pero nos ha llamado a nosotros a ser participantes de este ministerio de la reconciliación, el cual nosotros hemos dejado. Amén. Entonces el llamado en esta mañana es a oír la voz de Dios, que nos está diciendo, tal vez de un modo poco convencional, tal vez de un modo que para nosotros no cualifica en las expectativas que nosotros queremos. Pero Dios nos está diciendo, así como Jonás le dijo, por medio de este hombre: despiértate ya, pues Jonás, basta. Está viendo lo que está aconteciendo por causa tuya y de nadie más, porque la ira de Dios se ha desatado. Bueno,
la condición de la iglesia en este tiempo no es la más adecuada, hermano. Y es menester que los hijos de Dios, adoradores del Dios verdadero, nos pongamos en la brecha, nos amistemos, como dice la Escritura, con Dios en tanto que estamos en el camino. Nos arreglemos cuentas con Él para que cumplamos lo que Él nos ha enviado a cumplir, a pregonar. El juicio viene, Cristo viene. Y eso no es una frase cliché o un jingle que ha resonado en los labios de muchos evangélicos a lo largo de la historia, aun cuando sus doctrinas escatológicas sean equivocadas. La Biblia nos dice que el Señor vendrá por su pueblo. Y eso es señal del juicio final y de la resurrección final. Eso viene y está por acontecer. Al tiempo que Dios ha señalado. El punto es que nosotros no podemos hacer caso omiso a la voz de las señales que nos están golpeando las mejillas para que despertemos y proclamemos el mensaje que Dios nos ha enviado a proclamar. En esta mañana el Señor nos dice estas cosas tan claramente, y también que pongamos en la posición correcta el texto. Sabemos que los hombres no conocen ciertamente a Dios a menos que Dios mismo los conduzca a Él para conocerle. Pero sí, en cada uno de los hombres existe, desde el momento en que Dios nos creó a su imagen, el sentido de que hay un Dios creador. Ahora, nosotros conocemos a ese Dios. ¿Quién es ese Dios? Porque le hemos conocido en su revelación especial por medio de su palabra. ¿Qué hemos hecho con lo que Él nos ha mostrado? Es la pregunta que Dios nos invita a hacernos en esta mañana. Y me quedo con esta palabra. ¿Qué tienes, dormilón? Es una pregunta. ¿Qué tienes, dormilón? ¿Sabes tú por qué está aconteciendo esto? Tiene sentido y relación con lo que sucede más adelante, porque después los hombres echan suerte para ver por causa de quién ha venido esto. Por eso que la pregunta es, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Tal vez Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Sabemos que el mundo se dirige al juicio final, pero aún la gracia nos insta a que sigamos proclamando el bendito mensaje del Evangelio, para que Dios traiga a los suyos eficazmente a través del Evangelio. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú nos has llamado, Dios mío, en tu misericordia, Señor, a pregonar, a predicar, a ser discípulos, Dios mío, en todas las naciones, de toda nación, tribu y lengua, Señor. Tú llamarás a tus escogidos irresistiblemente y tú trabajas también con nosotros y nos has invitado a participar en este gran ministerio, el ministerio de la reconciliación. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de los hechos, de los acontecimientos, Señor, que nos están rodeando, que nos están, Dios mío, abofeteando. ¿Cuál voz? ¿Cuál la voz del patrón de la nave? Señor, te pedimos perdón por nuestra negligencia, por nuestra dureza, porque nos hemos endurecido, Señor, a tu voz, a tu llamado. Padre, y te rogamos que nos des la fuerza y la capacidad y la gracia para obedecerte, Señor, en lo que tú, Dios mío, nos has dispuesto a hacer. Gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.